Muy bien, Visión 2020, palabra profética para el 2020, palabra rema. Muy bien, Jeremías capítulo 33, el versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos reciben paz y abundancia de Dios? Amén. Esa es la palabra. Esta palabra vino a Jeremías durante el terrible asedio de Jerusalén por los babilonios en los últimos años del reinado del rey Sedequías. Este rey Sedequías puso a Jeremías en la cárcel porque Jeremías le hablaba al pueblo y le hablaba al rey de que no peleara esa batalla contra el rey de Babilonia, que el pueblo se había apartado de Dios y por lo tanto venía un tiempo de Dios de disciplina para el pueblo. Por lo tanto, si ellos peleaban contra los babilonios era como si estuvieran peleando contra Dios. Entonces, la palabra que le da el profeta Jeremías al pueblo y al profeta Sedequías y al rey Sedequías es: no peleen contra los babilonios. ¿Sí? Viene un tiempo, el tiempo de salir de Jerusalén. Viene un tiempo de disciplina de Dios. Pero el rey no obedeció, al contrario, se enojó mucho y puso a Jeremías en la cárcel. Entonces Jeremías, durante el capítulo 31, 32 y este capítulo 33, esa palabra que el Señor le da es una palabra que viene a Jeremías mientras él está ¿dónde? En la cárcel. Jerusalén estaba siendo destruida y su destrucción comenzó. Si usted lee, le dejo la tarea para que lea todo el capítulo 31, el capítulo 33 en casa, que es de donde tomamos estos versículos de la palabra que comparto hoy. Entonces, Jerusalén estaba siendo destruida, pero la destrucción de Jerusalén comenzó por el mismo pueblo. ¿Sabe por qué? Porque los babilonios sitiaron la ciudad y comenzaron a poner rampas de asalto a los muros, a la ciudad. Tenían toda una serie de armas, de formas para poder conquistar las ciudades, poder traspasar los muros. Entonces, una de las formas era que iban poniendo una rampa hasta llegar y poder llegar arriba al muro, y la defensa era que ellos empezaron a destruir sus casas, sus propias casas y el palacio real para tener material para subir las murallas, ¿sí? En la medida que el enemigo iba subiendo las murallas, ellos iban poniendo grandes piedras del material de sus propias casas, de los castillos reales, y iban poniéndolas para resistir el asedio, para no permitir que el enemigo lograra entrar a la ciudad. Entonces, la destrucción de Jerusalén empezó por ahí. Las casas empezaron a ser destruidas. ¿Cuál es la aplicación? Y es que a veces nosotros destruimos nuestras casas para pelear batallas que no debemos pelear. Amén. Nos metemos a pelear batallas que no debemos pelear. Ellos estaban peleando una batalla contra los babilonios que no debían pelear, porque Dios les había dicho a través del profeta Jeremías. Y esto es cuando nosotros nos metemos en discusiones y rencillas familiares, ¿cierto? A veces a costa de la paz del hogar,
a veces a costa de la paz familiar, nosotros queremos ganar, ¿cierto? La discusión, imponernos, y lo que yo pienso, y lo que yo quiero, y mis deseos por encima de los de mi cónyuge, por encima está mi egoísmo, por encima de mi familia. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Destruyendo nuestras casas. ¿Para qué? Para pelear una batalla que no debemos pelear. ¿Qué más? Cuando nosotros tenemos enfrentamientos con el jefe en el trabajo o con un taxista en la calle, ¿sí? Tal vez no debemos pelear esa batalla contra el jefe, y la mayoría de las veces no. O nos enredamos en una discusión con un taxista, otro conductor en la calle, y estamos enredados, perdiendo fuerza, energía, metiéndonos en cosas que lo que hacen es que nos disminuyen el tiempo, energías que podemos utilizar para lograr el objetivo, lo que queremos, los sueños que Dios puso en nuestro corazón, y alcanzar pelear las batallas que debemos pelear. Entonces, correr tras el político también, asociaciones que no debemos hacer. Cuando uno corre tras el político descuidando su propia familia, deudas esclavizantes, se mete uno en deudas, ¿cierto? Sin buscar la dirección de Dios, relaciones que no tienen futuro, y se le está invirtiendo energía, fuerza, tiempo a una relación que no es bendición. Estamos destruyendo nuestras casas para pelear esas batallas. Adicción al trabajo, porque a veces le damos más importancia al trabajo que a lo más importante, que es Dios, que es nuestra familia, ¿cierto? Concesiones que no debemos hacer por salvar una relación. Cuando se hacen concesiones en una relación, es decir, cuando una persona permite el maltrato, el abuso, cuando esa persona tiene el poder de Dios y la gracia de Dios para resistir y ponerle fin a eso, ¿sí? ¿Qué más? Estas cosas, todas estas cosas que he venido diciendo, son cosas que lo único que nos quitan es energía. Debemos escoger entonces para ese 2020 cuáles son las batallas que vamos a pelear. Amén. No nos vamos a enredar en lo que nos quite energía, en lo que nos reste fuerza emocional o física. Vamos a centrarnos en las batallas que debemos pelear. Entonces diga conmigo, en este 2020 no voy a desperdiciar mi tiempo, no pelearé batallas que no debo pelear, pelearé las que son realmente importantes. Me decido a hacerlo con la ayuda de mi Dios. Esto lo puedo hacer por Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Cuando el panorama de Jerusalén y de Jeremías era oscuro, Dios les da una palabra de esperanza. Lo que he venido diciendo, Jerusalén, ellos empezaron a destruir sus casas para pelear esa batalla contra el rey de Babilonia, y la situación era terrible. Hambre, estaba la ciudad cerrada, sitiada, la comida empieza a escasear, el agua, la situación era muy difícil. Miedo, angustia, pesadillas. Cuando la gente dormía tenía pesadillas, soñaban que habían roto el muro, que habían roto la puerta y se entraban a la ciudad, que tomaban la ciudad. Tenían pesadillas que la ciudad era incendiada, que el enemigo lograba conquistarles, y entonces había miedo, y las otras veces no podían dormir. Era una situación difícil. Pero Dios les da una palabra de esperanza. Dios desea que en medio del momento difícil, que en medio del momento cuando estamos bajo el asedio del enemigo, cuando estamos bajo ataque del enemigo, nosotros podamos tener fe.
nosotros podamos tener esperanza, nosotros podamos confiar en Dios, nosotros podamos centrarnos en las promesas de Dios. Que en este 2020, cuando tú te encuentres bajo asedio, bajo ataque, en tu economía, en tu familia, no sé, en una situación difícil, tú puedas mirar a las promesas de Dios, porque Isaías dice, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Es que nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos estén enfocados en Dios y no en lo que diga el vecino, no en lo que dicen las noticias, no en lo que diga la gente, no en lo que las circunstancias que estamos viviendo nos puedan intimidar. Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Amén. Dios quiere que tengamos esperanza en medio de la dificultad. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el hebreo se usa una expresión cuando dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Remite a una expresión, da una imagen el hebreo, y es de las ciudades amuralladas, fuertes, fortificaciones, ciudades muy fuertes de los cananeos, como por ejemplo Jericó. ¿Recuerdan que dice Jericó estaba cerrada y sus murallas eran muy altas y muy fuertes, de tal manera que no podían conquistarla? Pero Dios le da una estrategia a Josué, y la estrategia es que rodeen la ciudad, que le den vueltas a la ciudad y que luego el séptimo día van a dar 7 vueltas y van a gritar y los muros se van a derribar, porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces mira, cuando dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces, está hablando como de esos tesoros que Dios tiene para nosotros, de esas bendiciones, de ese botín, de esa revelación que el Señor tiene para nosotros, pero que está inaccesible. Amén, ¿me hago entender? Que está bajo esas murallas y no la puede nadie, sin la ayuda de Dios podrá conquistarlo. Es decir, esas cosas inaccesibles, esas cosas, esos tesoros de Dios no los vamos a poder encontrar si no nos sometemos a Dios, si no clamamos a Él, si no oramos, si no buscamos el rostro del Señor. Así que este 2020 es un año ¿para qué? Para buscar a Dios, para orar, para soltarme de la distracción, de lo que me impide buscar la presencia de Dios, porque voy a dedicar tiempo a orar. Amén. Yo le felicito por estar hoy en la casa de Dios, por venir este domingo a recibir esa palabra, a orar, a estar aquí delante del Señor, diciéndole al Señor: Señor, te entrego ya este 2019, pero me preparo, Señor, para este 2020 con tu ayuda. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Entonces, digamos que esas cosas grandes y ocultas están ahí, son inaccesibles para quien no ora, para quien no busca la presencia de Dios, pero serán alcanzadas por quienes oramos y buscamos al Señor. Así como Israel pudo derribar los muros, conquistar esas ciudades amuralladas, fortificadas, nosotros vamos a alcanzar el botín, la bendición que Dios tiene para nosotros, como peleando la batalla en oración, en la búsqueda del Señor. Entonces, a pesar de la presente desolación del país y la dispersión del pueblo de Dios, Dios da una promesa. Dios le dice a Jeremías, porque Jeremías estaba muy afligido, porque Dios le había dicho: la ciudad va a ser conquistada. Pero Dios le da una promesa a Jeremías y le dice al pueblo: esta ciudad está así, en esta condición desoladora, en esta condición tan triste, pero Dios da una promesa de restauración. La ciudad será reedificada, los cautivos, después de serles perdonados los pecados, serán restaurados.
el país tendrá gozo y abundancia. Eso lo dice el capítulo 31 de Jeremías y el capítulo 33. ¿Sí? Florecerá la casa de Israel. Las promesas no se dan para sustituir la oración. Tenga muy en cuenta esto. Porque mira que uno puede... ¿Qué le pasó a Israel? Israel tenía la promesa de que David, la dinastía davídica, estaría siempre sobre el trono. Dios había dado una promesa al sacerdocio levítico y Dios le había dado una promesa a Abraham sobre Israel. Y de tal manera que ellos se confiaron y ellos creyeron que Israel no podía, Jerusalén no podía ser tomada, ¿sí? ¿Y qué pasa? Es cuando el Señor nos da promesas y nosotros pensamos, sí, Dios me prometió, bueno, Dios me dio una palabra rema para el 2020, entonces yo ya me confío, yo estoy tranquilo y entonces me descuido y no voy a orar. No, Señor, cuando Dios nos da una palabra profética, cuando Dios nos da una palabra rema, es para que oremos con esa palabra, es una dirección del Espíritu Santo, amén. Las promesas no es para que uno se duerma y sí, Dios me va a bendecir, sí. No, es para que yo alabe a mi Dios por esas promesas y para que yo esté en línea con la dirección de Dios. Amén. Dios afirma que su palabra se cumplirá tal y como Él lo ha dicho. Había 3 pactos que estaban en duda y que el pueblo de Israel, algunos decían, no, Dios como que se le olvidó las promesas. Dios había dicho que la dinastía davídica no terminaría. Dios había dicho que el sacerdocio levítico estaría sirviendo siempre continuamente. Dios había dicho que Israel, el pueblo de Dios, bajo la promesa de Abraham, estaría en bendición. Entonces, cuando son llevados cautivos a Babilonia, pareciera que estas promesas quedaron en el olvido, pareciera que todo fue solamente una ilusión, ¿sí? Aquí terminó el reinado de la dinastía davídica, aquí terminó el sacerdocio levítico, aquí terminó la nación judía. Sabe que por muchos años, como por un siglo, más de un siglo, Jerusalén duró ahí destruidos los muros, caída la ciudad. ¿Sabe usted qué significa todos esos años? Pues obviamente a la gente se le puede olvidar. No, Dios falló, pero Dios nunca falla. Amén. Porque la promesa está en que en el nuevo pacto, Dios le dice a Jeremías, estableceré un nuevo pacto, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y Dios dice, en mi nuevo pacto pondré mi espíritu en ellos. Entonces, bajo el nuevo pacto, la dinastía davídica estaría segura porque a través de Jesús, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores y Él va a gobernar por los siglos de los siglos. Amén. Ahí se cumple la palabra, la palabra que Dios le dio a David. Y se restaurará el sacerdocio levítico y en cierta forma también a través del sacerdocio nuestro, porque el Señor, la Biblia dice que nos hizo sacerdotes, reyes y sacerdotes. Amén. Se restaura el sacerdocio y también Dios restaurará a Israel en el tiempo futuro. Así que Dios cumple su palabra, Dios no falla. Cuando las circunstancias y las conversaciones de la gente a nuestro alrededor sean abrumadoras, cuando todo lo que la gente dice, no, tu hogar se va a destruir, no, mira lo que te está pasando, no, la situación está muy difícil y el enemigo viene como Goliat a decirnos cosas, nosotros tenemos que recordar que Dios cumple su palabra, que Dios no falla. Amén. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Amén. El Señor no falla. Vamos a concentrarnos en la promesa. Mira lo que dice Jeremías, el capítulo 31, que viene en línea, o sea, del capítulo 33. Dice Jeremías 31:4, yo te reedificaré, mi virgen Israel. Volverás a ser feliz y con alegría danzarás con los panderos. ¿Qué dice el Señor?
volverás a ser feliz. Si en este momento hay algo que te roba la felicidad, la promesa de Dios es, volverás a ser feliz. Amén. El verso 9 del capítulo 31 dice, por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llenos donde no tropezarán. Caminos llanos donde no tropezarán. Y ahí mismo en el capítulo 31, el verso 16 dice, pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti, desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos se emocionan con esa palabra? Hay esperanza para nuestro futuro. Por eso una persona que esté en depresión, en ansiedad, que pierda la esperanza, hay esperanza, dice el Señor. Amén. No importa la situación difícil que estemos pasando. El clamor a Dios es nuestra mejor elección cuando nos encontramos en dificultades. En Nehemías capítulo 9, el verso 28, dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según tus misericordias, muchas veces los libraste. ¿Qué está diciendo acá Nehemías? Que el pueblo entró en crisis, en problemas, en situaciones difíciles, porque se apartaba del Señor. Pero cuando volvía y clamaba, Dios lo restauraba. Y así fue. Mira que Israel entró en un círculo vicioso. Israel pecaba y los enemigos los conquistaban. Entraban en ruina, en escasez, en dificultades, pero luego pedían perdón, buscaban a Dios y el Señor los perdonaba y los restauraba. Volvían y hacían lo malo y otra vez caían en manos de sus enemigos, pero cuando buscaban del Señor una vez más, Dios los restauraba. Nos damos cuenta de que la misericordia de Dios es tan grande. No importa cuánto hayas caído, no importa cuánto hayas tropezado, cuando decides volverte al Señor de todo corazón, Él trae restauración, Él trae perdón, Él trae misericordia y Él trae felicidad y bendición. Amén. Alabado sea el Señor. En Marcos capítulo 8, un ciego es traído delante del Señor Jesús. La gente que lo llevaba claman delante del Señor y le dicen, Señor, tócalo para que lo sane, Señor. Y claman. Recuerden que la palabra es clama a mí y yo te responderé. Amén. Entonces, dice la palabra que el Señor toma al ciego y toca sus ojos y entonces le dice al ciego si puede ver y el ciego dice, Señor, veo a las personas, pero las veo como árboles. Es decir, él miraba borroso, pero había habido un toque del Señor. Amén. Así que el Señor vuelve y toca sus ojos y dice que su vista es restaurada totalmente. Lo que representa que cuando clamamos al Señor, el Señor va a obrar. Y a veces Dios ha hecho algo, pero nos parece que todavía falta. Amén. Todavía está borrosa nuestra visión, pero viene un segundo toque del Señor. ¿Cuántos esperan ese segundo toque del Señor? Viene un segundo toque de Dios. Y cuando ese segundo toque del Señor viene, nuestra visión es restaurada. Por eso el título es Visión 2020, palabra profética para este 2020. La visión 2020 es como la visión normal. Cuando uno no, esa es la meta del optómetra a través de los lentes, que uno tenga una visión 2020, ¿cierto? Y la meta del toque del Señor es que tengamos una visión buena, amén, que podamos ver.
si tu visión se ha nublado por los problemas de la vida, si tus sueños parece que están enterrados por las situaciones difíciles, parece que tus sueños ya como que hay que olvidarlos. Dios te dice, yo traigo un nuevo toque para restaurar esa visión que te di, ese sueño que puse en tu corazón. Amén. Y el Señor lo va a hacer. En San Mateo capítulo 15, una mujer que tenía una hija endemoniada clama al Señor para que la sane. Y se encuentra con obstáculos muy difíciles como esas murallas, ¿cierto? Difíciles de conquistar, como las murallas de Jericó, para obtener las bendiciones de Dios. Se encuentra con unas murallas difíciles. La primera es el silencio de Jesús, ¿sí? El muro de la indiferencia. Ella clama, ¿y qué dice la Biblia? Léalo en la casa. Mateo, ¿qué? 15, léalo en la casa. Y dice que el Señor hizo silencio. Y la mujer clame y clame. Y el Señor, silencio. Nosotros tenemos que enfrentar ese obstáculo. Porque a veces el Señor hace silencio. Cuando nosotros clamamos, tenemos que seguir orando. Otro obstáculo, el rechazo de los discípulos. Señor, despídela. Da voces tras nosotros. Nos cansa, Señor, esa laraca, esa bulla, esa mujer detrás de nosotros. Entonces se encuentra con el rechazo de los discípulos. ¿Qué más? La negativa al Señor. Entonces el Señor le dice, no fui enviado sino al pueblo de Israel. No fue enviado a ustedes, a su pueblo. Así que ahí ya el Señor le dice que no. Y la más difícil de todas, Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo creo que ante eso a cualquiera se da por vencido. Y dice, no, definitivamente no. Pero esta mujer no se centró en lo que no podía hacer. Esta mujer, ¿sabes qué dijo? Ella dijo, bueno, yo no puedo cambiar el hecho de que Jesús no haya sido enviado a mi pueblo. Yo no puedo cambiar el hecho de que Jesús haya sido enviado, el Mesías haya sido enviado al pueblo de Israel. Yo no puedo cambiar el hecho de mi raza, de mi pueblo, de que mi pueblo, yo y mi pueblo estemos excluidos de las promesas y de los pactos de Dios. Yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer nada con respecto a eso. Pero yo sí puedo orar, amén. Yo sí puedo orar. Y fue lo que hizo. Siguió orando. Y cuando el Señor le dice, mira, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos, la mujer va y se postra ante Jesús y le dice, Señor, ten misericordia, ayúdame. Es como si le dijera, Señor, está bien, yo no pretendo tener el pan de los hijos. Tú fuiste enviado al pueblo, a la nación judía. Yo no pretendo quitarles lo de ellos, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Pero aún, Señor, lo que ellos no quieren, yo lo quiero para mí. Y el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe, ve y tu hija es sanada. ¿Cuántos alaban a Dios? El poder de Dios, el poder de clamar al Señor. Mira, nosotros no podemos cambiar algunas cosas que ya son un hecho, que ya pasaron. No nos lamentemos, no nos quedemos maltratándonos psicológicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay cosas que no podemos cambiar. Céntrate en lo que puedes hacer. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Ora. Mira, y le digo una cosa. Si esta mujer que no era hija recibió el favor y la gracia de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos hijos? ¿Sabía usted eso? Nosotros somos hijos. Y lo que está diciendo aquí el Señor es que el pan de la bendición, del favor de Dios, ¿es para quién? Para los hijos. Y aún los que no son hijos reciben las migajas. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Sabes qué? Todo eso es la bendición de Dios.
las migajas de los hijos. Por eso la gente que no tiene a Dios tiene esa bendición, porque se alimentan de las migajas de la bendición de Dios y no lo reconocen. Pero nosotros, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, los que amamos a Cristo, somos sus hijos, amén, y tenemos esa bendición. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Así que este año 2020 es tiempo de buscar a Dios. Búscalo cada día. Mira, ahora al comienzo de año, creo que cuando ya se estabilice todo lo de, después de que la gente regrese de vacaciones, creo que para comienzos de febrero vamos a tener un tiempo especial de clamor, de oración, de búsqueda, de consagración. Prepárese, aparte ese tiempo. Vamos a ver, estamos pensando si hacemos 21 días de devocional para venir acá en las mañanas a orar, 21 días de devocional y un tiempo de ayuno para buscar a Dios. Usted no puede hacer algunas cosas, pero usted sí puede buscar de Dios, usted sí puede clamar. Amén. Pero usted puede buscar a Dios no solo en esos tiempos, no solo aquí en el templo, no solo en el lugar indicado en su casa, ese lugar que has apartado para buscar de Dios, sino en cualquier lugar, cuando está en el supermercado, ¿sí? Cuando está en su trabajo, en la oficina, en algún lugar donde usted allá en el trabajo pueda apartar un momentico para orar, para conectarse. Tenemos devocionales en nuestro canal de YouTube, oración. Usted puede apartarse un momento para orar, puede apartarse un momento para leer la palabra, pero cuando está en el supermercado allá haciendo fila y de pronto está estresado, aproveche ese tiempo para recordar la palabra, para orar. Que en todo momento usted esté en la actitud de la conexión con Dios, de oración, porque la palabra del Señor dice: orad sin cesar. Amén. Propóngase, voy a estar conectado con Dios. Y si la situación se pone difícil, no importa, voy a seguir conectado con Dios, porque el enemigo va a querer desconectarme del Señor, trayéndome incredulidad, diciéndome: pero usted busca de Dios y no ha pasado nada. Miren cómo le está yendo, miren. Y el diablo viene con esas cosas. Yo he pasado por momentos así. Yo les he contado que hubo un tiempo en el 2007 que pasé una situación muy difícil. Yo había salido a la ciudad de Bogotá y allí estaba con una visión de Dios, pero todo se me volvió al revés. Fue un tiempo muy difícil. El dinero que había podido ahorrar, ese dinero se me fue. Me atracaron por allá en Bogotá con un cuchillo. Bueno, tuve que renunciar al trabajo que tenía. Estaba pasando también por una situación sentimental, porque también hasta había terminado con la novia que tenía. Bueno, fue por todo, en una soledad. Pero yo me había aferrado a Dios. Cuando estaba trabajando, yo madrugaba a las 4 y algo de la mañana. Y desde allá donde vivía por allá arriba en esas lomas de Bogotá, en ese tiempo, y yo me iba como a unas 7 cuadras a coger el bus, porque si yo cogía el bus ahí, ese bus iba como un racimo de plátano, la gente colgada por allá en las varillas, en las puertas del bus. Eso era tremendo. Entonces yo lo que hacía era, me levantaba más temprano, iba para hacer fila y alcanzaba a coger el puesto, y de ahí de donde vivía a la empresa donde trabajaba, había 1 hora y cuarto. Me ponía los audífonos, cerraba los ojos, mientras otros iban durmiendo, yo iba orando, yo iba con alabanza, yo iba con adoración, yo iba escuchando palabra, de tal manera que mi fe se fortaleció. Cuando tuve que renunciar a este trabajo que tenía, cuando todo se revolvió, yo tenía fe. Cuando me robaron, y el diablo me decía: no, que tú eres hijo de Dios y pastor, y mira lo que te está pasando, y tú que buscas a Dios y ora y vea lo que te está pasando.
entonces yo podía decir, no, Señor, gracias, Padre, gracias porque tú me tienes una bendición grande. Señor, tú me tienes mi esposa. Yo estaba soltero y le decía, gracias por la esposa, gracias, Señor, por el trabajo que me vas a dar, donde yo voy a tener tiempo para fundar la iglesia Misión Rema. Gracias, Señor, porque tú me vas a dar mi carro, me vas a dar mi casa. Y en medio de esa crisis donde estaba con los brazos cruzados, yo tenía fe, y al año siguiente todo cambió. Dios me dio un buen trabajo, Dios me empiezo a compartir con mi esposa, con quien va a ser mi esposa. Bueno, todo cambió. El caso es que en un poco tiempo todo fue cambiando, y yo le digo, cuando esté pasando por esas situaciones difíciles, no pierda la fe, tenga fe, porque Dios lo hará. Amén. Solo hay que perseverar, el Señor lo hará. Para los hijos de Dios lo mejor está por venir. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Hay sanidad, hay medicina, vida abundante, hay esperanza, hay solución a todo problema, hay liberación de nuestros temores y aflicciones. Alaben a Dios los que reciben esta palabra. Para este 2020 hay bendición. Y yo quiero invitarle para que se ponga de pie. Póngase de pie. Y vamos a orar. Vamos a declarar. Este 2020 es año para clamar al Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos delante de Él.